Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Morales, soy profesor del Tecnológico Nacional de México, de la modalidad Ingeniería Industrial a Distancia. Imparto la materia de Estadística Inferencial 1. El día de hoy continuaremos con el capítulo 1, Introducción a la Estadística, el subtema Tipos de datos. Primeramente, vamos a analizar la clasificación de tipos de datos de acuerdo a la muestra, o a la población. Cuando hablamos de una población, vamos a usar parámetro. ¿Qué es parámetro? Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Por ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el Congreso de los Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque estamos hablando de toda la población, de los 100 senadores. Cuando hablamos de una muestra, vamos a utilizar estadístico. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1933 Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos. En 1936 la población de Estados Unidos era de 128 millones. Entonces 2.3 millones es una muestra de toda la población, que eran 128 millones. Perdón. El 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico que se basa en una muestra y no en la población completa de los adultos de Estados Unidos. Bueno, continuamos. Tenemos otro tipo de clasificación de los datos. Los datos cuantitativos o numéricos y los datos categóricos o cualitativos o de atributo. Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, datos cuantitativos, las edades de los niños que participan en una encuesta. Los datos cualitativos o categóricos o por atributos consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplos, datos categóricos, la afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente u otro, de los participantes en encuestas. Datos categóricos, los números 24, 28, 17, 54 y 31 que se observan en las playeras del equipo de básquetbol los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo. Por lo tanto, son datos categóricos. Continuamos con otro tipo de clasificación. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre datos discretos y datos continuos. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito, un número que tiene fin, o un número que puede contarse, es decir, valores como 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ejemplo, el número de huevos que pone una gallina. Son datos discretos porque representan conteos de números finitos exactos. Vamos a decir que una gallina no pone 3 huevos y medio. Pone 3 huevos o pone 4 o 5 o 6. Cantidades cerradas. Continuamos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre datos discretos y continuos. Ya vimos los discretos, ahora vamos a ver los continuos. Los datos continuos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. La clave es que los datos discretos, que son los que vimos en la diapositiva anterior, eran un número finito, y en este caso los datos continuos numéricos resaltan de un número infinito de posibles valores. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar valores dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche entre 0 y 7.000 litros. Es posible tener una cantidad no finita, por ejemplo 5.678.1234 o .1234 10 milésimas. Pudiéramos tener aún, si tuviéramos una escala con mayor resolución, tener más décimas. Aquí tenemos 4 décimas, 4 valores después del punto, que son 10 milésimas. Podríamos tener millonésimas o aún un dato mucho menor, ¿no? Porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2, 7.000 litros. Okay. Continuamos con otro tipo de clasificación. Otra forma de clasificar los datos es usar los 4 niveles de medición: nominal,
ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, como el más bajo al más alto. Ejemplos: los resultados de una encuesta, sí, no, indeciso, la afiliación de los partidos políticos, demócrata, republicano, independiente u otro. La segunda clasificación son los datos que están en el nivel de medición ordinal. Pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidos por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de algún significado. Ejemplo: las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones sí se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. La siguiente clasificación es el nivel de medición de intervalos. Se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen un punto de partida cero natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Ejemplo: años. Tenemos el intervalo entre 1492 y 1776, hablando de esos años. El tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia de tiempo. Y si tenemos una diferencia, tenemos casi 300 años de diferencia, 284 años de diferencia, si no me equivoco. La última clasificación es el nivel de medición de razón. Es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores de este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Por ejemplo, distancia, la distancia en kilómetros. Si tenemos 0 kilómetros, pues tenemos 0 kilómetros recorridos. O sea, el 0 sí representa a nada de kilómetros recorridos. Y hablando de este nivel de medición de razón, por ejemplo, 400 kilómetros es el doble de 200 kilómetros. Hay una razón del doble. Otro ejemplo: precios. Los precios de los litros de libros de textos universitarios, 0 realmente representa que no tiene ningún costo, y un libro de $100 cuesta el doble que un libro de $50. Ok. Respecto a tipos de datos es todo. Continuaremos con el siguiente tema en otra ocasión. Muchas gracias.